Alexis, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué te trae por este sector del norte cordobés? Bueno, acá los amigos del movimiento campesino y de su radio me han invitado a presentar este libro, que es una historia de vida, una historia de vida de una militante prácticamente desconocida desde el punto de vista público, pero bueno, con una historia de vida que atraviesa toda una serie de contextos políticos muy dramáticos, digamos, de la historia reciente de nuestro país. ¿Qué te llamó la atención de escribir sobre ella, sobre su historia? ¿Qué te impactó, qué te atrajo como para decir, Sí. este es el puntapié inicial para hacer un libro? Bueno, lo que me atrajo, yo me conecto con esta historia lamentablemente desde el final de esta historia, que es cuando ella muere, luego de haber sido protagonista y prácticamente líder de una protesta de los desocupados de la ciudad de Cruz del Eje, aquí cerca, en el año 2000. Una protesta en la que hubo represión policial y al día siguiente una gran pueblada en la cual la gente de Cruz del Eje responde a esa represión yendo de nuevo a la ruta. Ahí hay una asamblea, esta asamblea consigue que el gobierno finalmente ofrezca una solución, abra una mesa de concertación desde ese viernes 9 de junio al lunes siguiente y que liberen a los presos de unos jóvenes que habían tomado preso el día anterior. Al día siguiente ella muere en un choque, justo el día siguiente, o sea, cuando se levanta el corte de ruta y antes, o sea, el sábado, previo a lo que iba a ser el inicio de toda esa negociación. En ese momento, bueno, hubo muchísimas sospechas sobre su muerte, los compañeros de lucha de ella aseguraban de que, bueno, eso había sido algo más que un accidente, que había sido un atentado concretamente. Yo empecé a investigar algunas cosas. En ese momento di con algunos testimonios que aseguraban haber visto de que el día anterior a ella la amenaza un jefe de la policía y eso lo denuncian directamente sin ningún tipo de problema de identificarse para denunciarlo. Y bueno, recién años después, esto fue en el 2000, en el 2006, 2007, una persona me cuenta que ella había sido presa política, cosa que a mí me parecía improbable por su edad. En el momento de morir tenía 41 años. Me dice, no, fue presa política con 16 años, militando en la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores en Córdoba. Y es la presa política más joven de la dictadura en Córdoba. Así que el libro tiene muchos datos que te llaman la atención de un tremendo contexto político, histórico, social. ¿No? Exactamente. Tal cual, porque digamos ahí atraviesa toda la cuestión del terrorismo de Estado. Una familia tremendamente castigada por la dictadura porque su madre también estuvo presa y su hermana es una de las desaparecidas en La Perla. Digamos, el juicio que se está haciendo ahora es una de esas víctimas, la hermana mayor. Y ella, bueno, sobrevive a la dictadura, va presa, cumple su condena, sale y empieza a militar de nuevo, primero en la juventud del Partido Comunista y después como educadora popular, militante de los derechos también de género, de las minorías sexuales, sobre todo como educadora popular, hasta que se va a vivir a San Marcos Sierra, y estando en San Marcos Sierra ve ahí un día una carpa de plástico negro que habían puesto los desocupados, y ella, por su historia política, por su sensibilidad social y demás, se interesa en eso, y ahí empieza esa última parte con la que yo me conecto, y después, bueno, después de reconstruir eso me llevó otros 8 años más de trabajo, digamos, de búsqueda, porque estuvo mucho tiempo viviendo en Buenos Aires, estuvo estudiando en la Unión Soviética. Todo un trabajo de investigación. Todo un trabajo de investigación largo y mucha búsqueda de documentación judicial que cuesta mucho conseguirla, porque a veces, bueno, sobre todo con estos temas sensibles no está tan accesible esa información al interés periodístico que es genuino, digamos, pero que muchas veces te lo niegan. Y por otro lado, bueno, la búsqueda de toda la gente que la conoció a ella. O sea, en este libro hay 5 o 6 expedientes judiciales entre los de ella y los de su hermana mayor, la causa, digamos, del corte de ruta de Cruz del Eje, y por otro lado 45 entrevistas testimoniales desde la gente que la conoció cuando era pequeña, la gente que estuvo con ella en la cárcel, la gente que la conoció cuando volvió a militar, y al último de estos testimonios mucho más delicados, digamos, de la gente que tuvo los últimos días de su vida. Y bueno, y también entrevisté, más allá de que tiene sus problemas y sus bemoles,
trata de entrevistar las voces del poder, o sea, quién era el jefe de policía difícil en aquel momento, el que era el ministro de gobierno de la provincia, que es Oscar González, el intendente de Cruz del Eje. Accedieron y están acá y ahí están sus entrevistas y su palabra también. Entonces el lector puede contrastar eso. Los que acusan y los que defienden, o los que la acusan a ella, mejor dicho. Están las dos voces. Están las dos voces y están los documentos, digamos, sobre todo. Y también, bueno, yo estuve en ese corte de ruta, estuve en esa pueblada, entonces, bueno, parte de la propia observación de uno en el momento, pero bueno, enriquecida por todos estos otros elementos.